bote donde vamos y ahorita que llevamos el evangelio de este día, donde Dios nos habla a cada uno de nosotros en esta hora. Nos habla el evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 18. Dice el Señor: en esta hora vamos a decir en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. La palabra de Dios nos dice: miren a mi siervo, a mi elegido, a quien prefiero, sobre él pondré mi espíritu para anunciar la justicia a las naciones. Más abajo dice: por tus palabras serás condenado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta palabra de Dios es una reflexión para cada uno de nosotros, que podemos escucharla en esta hora de la tarde. Aquí estamos llevándote la hora del donde me encuentro, en esta lanchita que vamos a dar una vuelta aquí hacia el Natao de Nueva York, Manhattan. Pues te llevamos un pequeño paisaje, como vas a ver una parte aquí en Nueva York, ¿verdad? Queridos hermanos, esta palabra de Dios en esta hora nos habla el Señor: miren a mi siervo, a mi elegido, a quien prefiero, sobre él pondré mi espíritu para anunciar la justicia a las naciones. Esta palabra quiero que quede claramente en ti, que estás escuchando por las redes sociales en esta hora. Esta palabra de Dios es decir que Dios mira que tú y yo seamos justos, para poner en nosotros su espíritu, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para poder anunciar al mundo, a las naciones, la verdad de que Dios es real, que Dios existe, y con Él nosotros podemos tener una vida, con Él tenemos paz, tenemos alegría, en el nombre de Jesús, que vino a salvarnos, ¿verdad? Y más abajo nos dice: por tus palabras seremos condenados. Es decir, por nuestra boca entra la bendición o la maldición. Por nuestra propia boca nosotros bendecimos nuestra vida o la maldecimos, por las palabras que hablamos. Por no tener la sabiduría del Señor, nosotros no comprendemos, y lamentablemente, en vez de echar bendición a nuestra vida, echamos maldiciones, porque no vienen cosas buenas a nuestra vida, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios nos enseña en esta hora que tú y yo tenemos que acercarnos a Él, tenemos que venir a Jesucristo, que está en su Santa Eucaristía, está en su palabra, para enseñarnos un camino. Él vino a dar la vida por ti, por mí, vino a enseñarnos a conocer a Dios, es decir, Dios mismo siendo Hijo, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se presentó en una mujer que lo amaba y lo respetaba, que es la Virgen María, esa mujer que nos trajo a Dios. También tú y yo podemos llevar a Dios a través del Espíritu Santo a otras personas que lo necesitan. Pero dice: miren a mi elegido, a quien prefiero, sobre él pondré el espíritu para anunciar la justicia a las naciones. Tú y yo vamos a ser justos cuando lo vivimos. Cuando tú y yo no vivimos la justicia de Dios, no podemos anunciar, no podemos, es decir, el Señor no lo puede mandar su espíritu para anunciar la verdad. Siempre va a haber falsedad en nuestra vida. Por eso el Señor nos dice en esta tarde que anunciemos la justicia a las naciones, es decir, la verdad, que Dios vive. Cuando nos encontramos con Él, salimos corriendo al mundo a decirle que en Jesucristo tú y yo tenemos paz, tenemos vida, que solo en Él podemos ser diferentes, solo en Él podemos tener un control en nuestro diario vivir, para hablar, para actuar y comportarnos como dice la palabra de Dios. Por tus palabras serás condenado, por las palabras que hablemos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la sabiduría del Señor, entonces vamos a aprender a respetar, amar. Si no tenemos la sabiduría de Dios, no podemos amar ni respetar. Salen palabras ofensivas porque todavía la sabiduría de Dios no lo muestra, donde nos damos cuenta que cuando Dios nos da una mujer para amarla y respetarla, un esposo para amarlo y respetarlo, un padre, una madre para amarlo y respetarlo. Por eso que la sabiduría de Dios, la que nos enseña a amar, la sabiduría de Dios nos enseña a poder nosotros
cuando tenemos el Espíritu Santo, tener un respeto hacia la persona que tenemos al lado, a la humanidad. Es decir, ya poder ser diferente que el mundo, vivir en la justicia que Dios nos pide, el respeto. Por eso dice, Él elige a aquel hijo cuando se acerca a Él y se esfuerza por conocerlo. Por eso en Jesús tú y yo podemos conocer a Dios. Queridos hermanos, te dejo en esta linda paisaje de aquí, de esta isla. Podemos ver aquí, donde nos damos cuenta del poder del Señor, ¿verdad? Jesús mismo caminando en las aguas, Jesucristo mismo navegando en sus aguas. Él es el dueño de la humanidad, el dueño del mundo, el dueño de todos nosotros. Por eso, aquí en esta hora, traemos este paisaje lindo de Nueva York, aquí donde nos encontramos ahorita, para que veas que el Señor es misericordioso, es el dueño de nuestra vida, el dueño del mundo. Por eso, queridos hermanos, esta palabra de Dios, una palabra podemos nosotros cambiar, podemos ser diferentes. Una palabra puede entrar a nuestra mente y se queda en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser luz, ser ejemplo a otra persona que no te conoce, mi Señor. Y tú y yo podemos hacer la diferencia, llevar a Dios a aquella persona que lo necesite. No escucha mucho, pero terminamos aquí en estos 7 minutos porque el ruido no escucha muy bien. Esto está soplando. Que Dios te bendiga, Dios los ama. Eso vamos a dejarte con esta toma de Nueva York. Para anunciar la verdad de ese Dios que vive, denunciar lo malo y anunciar la buena noticia del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ama, Jesús nos ama, a Jesús, ¿verdad? La Virgen María, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en las tentaciones, libra de todos los males. Amén. Madre Santísima, también saludamos diciendo que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Está viviendo la palabra de Dios en esta hora, por aire, mar y tierra. Hoy te lo llevo a este lancha, caminando hacia el downtown de Manhattan, de Nueva York. Que Dios los bendiga, Dios los ama, los dejamos con este lindo paisaje aquí en Nueva York.